sobre ello. Vamos a hablar primero sobre Abelardo de la Espriella Lina. ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes esta semana que él había recogido 4 millones de firmas, pero que en caso de que no alcanzara a recoger las 660,000 necesarias para inscribirse por firmas, había un partido que había dicho yo lo puedo avalar? Usted ya me acordó de ese partido político. Sí, es exactamente Salvación Nacional. ¿Le suena, Sebastián, Salvación Nacional? Sí, claro, por supuesto. De Álvaro Gómez Hurtado en su momento, que ahorita pues dirige Enrique Gómez. Pues Salvación Nacional está armando lista al Senado. Entonces, como claro, Salvación Nacional había levantado la mano a decir que le daba el aval a Abelardo de la Espriella, la pregunta ¿es esta la lista de Abelardo de la Espriella al Congreso? ¿Quieren conocer los nombres que irían en esa lista al Senado? Pues tiene que ser, porque acá se está volviendo de moda algo muy curioso, ojalá no sea este caso, que unos dicen, oiga, este es mi candidato, pero no, mi lista es otra. Hay unos partidos que están diciendo eso, me parece muy incoherente, pero Adelina nos da pistas si es como yo le digo o si es una línea abelardista. Pues mire, la cabeza de lista al Senado será Enrique Gómez, que recuerde usted hace 4 años él estuvo compitiendo como candidato presidencial. Sí. En este caso, pues le apunta más bien a la candidatura presidencial de la Espriella, pero encabeza la lista al Senado. Además va a estar Carlos Felipe Mejía, él fue congresista del Centro Democrático, ¿lo tienen en el radar? Sí, le gustaba alzar la voz a unos decibeles. ¿Se acuerdan? En el Congreso gritaba mucho. Lo que pasa es que, bueno, los congresistas tienen los políticos tienen esa costumbre de alzar la voz desde tiempos atrás, como que es como el tono político, ¿o qué? No, él era muy gritón, pues ojalá haya cambiado sus modales, pero sí, tengo ese recuerdo, pero bueno, según la lista. Sara Castellanos, ¿la tienen en el radar? ¿Es del Partido Liberal y que tiene relación con las iglesias? Sí, ella es hija de unos pastores cristianos, su mamá fue una senadora cristiana muy reconocida y es pastora, y ella entiendo que también fue concejal acá en Bogotá, claro, Sara Castellanos. Sí, y tienen una iglesia importante. Pues. Sí, yo he ido a esa iglesia. Ah, bueno. Sí, la conozco. Juan Camilo, no estoy... la iglesia no tiene nada que ver con mi apoyo político, solamente estoy contando el dato. Sí, nota al pie. Juan Camilo Hostos. Claro, el doctor Hostos, de gremio. Exactamente. ¿Del gremio de los conductores? Fue un gremio de transportes y creo que también estuvo en el gobierno también de Duque, si no me equivoco, Juan Camilo Hostos. De viceministro. Sí, me parece que sí. Jeffer Vega, ¿lo tiene en su radar? No. Me dicen que es un influencer y Jeffer Vega y otros figuras que son influencers, a ver si le suena esta. Alejandro Bermeo. ¿Bermeo? Sí. Sí, bien de derecha dura. Bueno, pues claro, Salvación Nacional. ¿Y cuántos hay ahí en esa lista, Lina? Bueno, pues esos son algunos nombres que tengo, ahí termina mi lista, pero pues la verdad es que sí son nombres. Salvación Nacional se ha caracterizado por algo y es que es una derecha, bastante derecha. ¿Derecha dura? Sí, por ejemplo, Enrique Gómez, que encabeza esta lista. Pero entonces, según eso que ustedes están diciendo el análisis de cada uno de los perfiles de los que usted tienen en esa lista, ¿sí sería una lista abelardista? Pues es que suena como que es la lista de Abelardo de la Espriella al Congreso, se me hace a mí. Pero no necesitaría Oscar entonces el Abelardo de la Espriella, el precandidato, el aval de Salvación Nacional, porque recogió 4 millones de firmas. De hecho, yo no sé, el coqueteo por ahí con el Centro Democrático de pronto sale. Mire, Jennifer, el Movimiento de Salvación Nacional lo creó el doctor Álvaro Gómez Hurtado. El doctor Álvaro Gómez Hurtado pues fue el fundador del Movimiento de Salvación Nacional, con su hermano Enrique Gómez, que es el papá de Enrique Gómez, que está ahora aspirando al Senado y que se venía desempeñando como jefe de debate del doctor Abelardo de la Espriella. Esa es como la trayectoria del Movimiento de Salvación Nacional. En su momento, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, ese partido, el Movimiento de Salvación Nacional, tuvo muchísimos constituyentes, porque el doctor Álvaro Gómez era una figura prominente en ese momento de la política nacional, había sido candidato presidencial varias veces. Pero yo creo que en esta oportunidad Abelardo de la Espriella le apostó a las firmas, va por firmas, obviamente que ya la cifra de los 4 millones de firmas es lo que él ha anunciado que va a erradicar. Y yo creo que de hacerlo es un hecho político indudable. Radicar una candidatura presidencial con 4 millones de firmas es un hecho político. ¿Usted y cree seguramente que se puede ir solito sin hacer alianzas sin unirse a nadie? Yo creo que él, Jennifer, que él si logra ese hito de las 4 millones de firmas, inclusive pensaría yo que estaría pensando en una primera vuelta. No, pues estaría es que yo ya lo dije aquí
en su equipo de campaña lo están considerando seriamente. O sea, Sí, es algo- claro, porque es que- claro, porque es que además algo le quiero que está contar sobre los- la mesa. O sea, Sí, que le quiero están contar pensando en por qué creo yo que además me parece que lo que está ocurriendo apunta hacia allá. Es como que le están haciendo el feo. Los del margen de error, muchos del margen de error del 0.0 no sé qué, dicen yo con Abelardo no, y entonces, por eso me refiero al hecho político, porque si una persona inscribe su candidatura presidencial con 4 millones de firmas, perfectamente puede decir yo no voy en marzo, hay unas listas del Movimiento de Salvación Nacional que yo las avalo para que sean candidatos al Congreso, pero yo voy para la primera vuelta en mayo, y en mayo es otra cosa. Claro, pero es que Y en cuando mayo- uno ve Oscar y Lucas la encuesta de Invamer y uno ve a Abelardo de la Espriella pues muy bien posicionado en los primeros lugares, pero en Claro. cuanto se piensa en una segunda vuelta y se enfrenta a Iván Cepeda, queda out, o sea, pierde. Sí, Si se no le enfrenta va tan a bien Fajardo cogiendo tampoco. al centro. Casi que agarra más del centro Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En cambio, con Sergio Fajardo, pues claro, coge más votos de la derecha y un Iván Cepeda, Sergio Fajardo, pues casi que es un empate técnico. Pues entonces habría que mirar si yéndose solo le va bien, porque si en las encuestas no le va bien cuando se plantea una segunda vuelta con Iván Cepeda o con Fajardo, de pronto sí le va a tocar hacer alguna unión por ahí con algún otro partido Pues que yo lo creo centre un que- poquito más. Yo creo que después de las consultas ahí van a aterrizar varios, porque lo que dicen es que ya muchos candidatos de esos que Oscar llama del margen de error van a ir a las consultas casi que por salir con la dignidad bien puesta, porque saben que no les va a alcanzar, pero la forma más digna de salir de este chicharrón es ir a consulta y ahí sí decir, bueno, listo, perdí. Sí, cedo el Y a puesto. ver cómo queda Oscar después de todo este pleito que tuvo con Miguel Uribe, porque pues en este comunicado que sacó ayer lo que decía básicamente Abelardo de la Espriella es que hace 3 meses le propuso a don Miguel Uribe ser su fórmula vicepresidencial, pero pues él escogió irse como precandidato por el Centro Democrático y ahora hay esta ruptura, a ver cómo sigue la campaña del doctor de la Espriella. Sí, pero además si lo que se está viendo es que nadie quiere con Abelardo. Abelardo puede decir, perfecto, voy con firmas, con 4 millones de firmas y voy para primera vuelta. A ver qué pasa. Si en primera vuelta el hecho político se convierte ya en un fenómeno electoral, él le podría apostar a ganar en primera vuelta para ahorrarse la segunda vuelta, que es el cuento de que le gana a Cepeda o que le gana a Fajardo. O el Dice, peligro, voy a apostarle a la primera vuelta. o el peligro de dividir los votos de la derecha, la verdad. No creo, la verdad, que gane en primera vuelta si es que decide irse solo. Pero mira, a las 12 del día, 25 minutos, otro de los temas que tenemos que tocar en esta mesa, Sebastián, es el tema de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, porque teníamos aquí muy presente esta audiencia preparatoria en el proceso penal contra Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones, que está pues metida hasta el cuello en este entramado de corrupción y que está esperando pues el proceso judicial. Hoy tenían el tema de la audiencia para presentar pruebas y se aplazó. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la audiencia preparatoria se aplazó por petición de la defensa de Sandra